Damos gracias a Dios abundantemente por su cuidado y bendiciones. Y pedimos que Dios con su Santo Espíritu nos asista en esta ocasión. El tema que tenemos en esta ocasión es el milagro a la mujer sirofenicia. Encontramos el texto en Mateo 15, 21 al 28 y dice así. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela pues. Da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande de tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Este es un relato cargado de contenido en el plan de salvación y en el ministerio de Jesús. Pero también lleno de contenido de cuánto tenemos que entender cómo es que Dios piensa, cómo Dios funciona, cómo es su plan de salvación. Para nosotros beneficiarnos de él, pero también trabajar en favor de otros. Jesús invitó a sus discípulos a la región de Tiro y de Sidón a descansar, no a trabajar. Así que ellos fueron allí buscando descanso del ajetreo de la gente. Ellos entendían que allí no había nada que hacer para ellos, porque era una tierra de gente que no era del pueblo de Dios. Era la región de Tiro y de Sidón. Esta gente era pagana. Esperar que Jesús hiciera algún acto de misericordia en esos lugares no estaba en la agenda, por lo menos de los discípulos. Así que ellos no fueron a trabajar allí. Fueron pues a no trabajar, a descansar, escapando del ajetreo. No había trabajo que hacer allí. A los discípulos así lo entendían. Así que para ellos este fue un incidente que le trajo confusión y que le trajo estrés, muchos problemas y preguntas. Deseado de toda la gente, página 365 dice: los habitantes de esta región pertenecían a la antigua raza cananea. Eran idólatras, despreciados y odiados por los judíos. A esta clase pertenecía la mujer que ahora había venido a Jesús. Era pagana y por lo tanto estaba excluida de la ventaja que los judíos disfrutaban diariamente. Así que no había allí trabajo. Iban a descansar. La razón era porque era tierra pagana, pero esta mujer era de la antigua raza cananea. Cuando la mujer sirofenicia apareció en escena, para ellos fue muy desagradable. Sobre todo porque la mujer era de la antigua raza cananea, raza que 15 siglos antes
Dios había pedido a Israel que lo destruyera. Así que al ver a esta mujer, sentimientos confusos subieron a la mente de ellos, de los discípulos. Se encontraron con un caso que le trajo confusión, lo inesperado, lo que no encajaba en la mente de ellos. Los antiguos, los discípulos, al ver a esta mujer, recordaron con sentimiento de culpabilidad y autoincriminación cómo sus antepasados, desoyendo la orden de Dios, no destruyeron a tales personas. Eso fue lo primero que vino sobre ellos. Como un balde de agua fría, fueron confrontados con una crisis. Y es que encuentran personas que Dios ya le había dicho 15 siglos antes que lo destruyeran. Así que ahora había sentimiento de culpabilidad sobre ellos. Esta gente no fueron destruidos. Como ellos entendían que esta gente no tenían nada en el plan de Dios, que Cristo hiciera algún acto de misericordia a esta gente, claro, no estaba en ninguna gente. Solo se consolaban, nada más, frente a este cuadro, en la alegría de que ya esta gente, su día estaban terminando. Los discípulos entendían que Cristo ya venía a cumplir esa tarea que sus antepasados descuidaron. Estaban convencidos y se frotaban la mano, ya felicitándose de que ya había pasado siglos de oscuridad, de asedio de enemigos y de la presencia de ellos. Estaban ya satisfechos de que Dios iba a arreglar eso. Entendían que Jesús ya resolvería ese problema. Sus cálculos decían que el Mesías era la pieza de Dios para arreglar ya eso de un solo tajo. Sus cálculos decían que estaba a punto de venir ejército de ángeles a destruir a los impíos. Eso los calmó. De la culpabilidad. Simplemente la destrucción a esta mujer y a su raza, que es todo lo que Dios podía hacer, era merecido. El hecho de que la mujer sirofenicia expresó que su hija estaba atormentada por un demonio solo confirmó en ello lo que ellos sabían que pasaba con esta gente y que era lo único que le podía ocurrir. Así que ella no trajo una noticia para ellos nueva. El cuadro se le volvió lóbrego a ellos porque esta persona que pretendía ser una raza maldita apareció para quitar el sosiego y la tranquilidad que ellos bien merecían. Eso ya empañó el cuadro. Le despertó preguntas a ellos de que Jesús no se lo veía organizando las cosas para realizar esa obra de enfrentar a esta gente y que ya pues el pueblo de Dios fuera librado de esta lacra. Estaban con estrés. Creían que Jesús no entendía el cuadro. Cuando ellos oyen que la mujer pide auxilio, entonces ellos reciben un shock.
preguntaron, ¿una gente de esta categoría será capaz de creer que de Dios puede venirle algo, excepto lo que ya le va a venir, lo que se merecen? La mujer llamaba con insistencia pidiendo que ellos entendieran de que ella tenía necesidad. Para ellos eso no era pensable, no había condiciones. Dios tenía para ellos otra cosa. Ya el hecho de que Cristo escogiera ir a descansar a esa tierra, a ellos le produjo confusión. Eran tierras paganas. El que no vieron a Cristo dispuesto a hacerle frente a esta gente en esa realidad le suscitó muchas preguntas. Usted dirá, bueno, ¿y qué es lo que le pasaba a Tiro? Bueno, ya vimos el primer problema. Era una raza que 15 siglos antes se ordenó que fuera destruida. El esperar, el encontrar gente, un residuo allí, era un agravio a Dios. Sus padres no cumplieron. Y claro, el Mesías, según ellos, ya iba a resolver eso. ¿Cuál es el problema de Tiro? Tiro era la capital de Fenicia, el país de Baal, que tanto problema le causó a Israel cuando el rey Acab se casó con Jezabel, hija de un sacerdote de Baal, el dios de los fenicios. Y la historia ya nos dice mucho de lo que ha pasado. Así que Tiro arrastraba una maldición milenaria, aparte de la mujer cananea. Al haber sido el centro de mercado mundial de productos en el tiempo de Ezequiel. Es decir, en ese tiempo fue el centro de comercio mundial de su tiempo. Fue de tanta envergadura, de tal envergadura, el mercado que se realizó allí, que Ezequiel dedica 3 capítulos. Usted puede tomar su tiempo y leer en Ezequiel capítulos 26, 27 y 28. Vamos a leer algo de eso. Dice sobre Tiro en Ezequiel capítulo 26. Dice así. Y leo en el 27. Dice así. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre Tiro. Dirás a Tiro, que está sentada a la orilla del mar, la que trafica con pueblos de muchas costas. Has dicho Jehová el Señor, Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. En el corazón de los mares están tus confines. Los que te edificaron completaron tu belleza. Y hace la lista de todas las naciones que traficaban con ella. En Ezequiel capítulo 28, versículo desde el 1 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, has dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy Dios, y en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riqueza y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones, ha multiplicado tu riqueza y acaso de tu riqueza se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, has dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios
Por tanto, es aquí que yo traigo sobre ti a extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirá con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Fue al príncipe de Tiro que Dios le ordenó a Ezequiel que le dedicara la endecha de Lucifer en Ezequiel 28:11. Dice así: mira mi palabra de Jehová diciendo, dije, hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, se ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado en hermosura. En Edén, en el huerto del bien estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelino, topacio, jaspe, crisolito, berilo, ónice, de zafiro, carbunco, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de la piedra de fuego, te paseabas. Perfecto era en todo tu camino, del día en que fuiste creada hasta el día en que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre la piedra del fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón acaso de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría acaso de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tu maldad y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, y te puse ceniza sobre la tierra, los ojos de los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto será y para siempre dejará de ser. ¿Por qué Dios le pidió a Ezequiel que le dedicara al príncipe de Tiro esta endecha que fue preparada para Lucifer? Simplemente porque fue la persona que hasta ese momento se había parecido más a Satanás en cuanto a belleza y gloria y en cuanto a arrogancia y en cuanto a destino. Simplemente él era el presidente de ese Consejo Mundial de Negocio y tenía dinero. El Edén era en esa tierra, en la tierra que hoy es Irak y Tiro y esas regiones. Por eso dice que en Edén, en el monte de Dios. Y cuando habla de las piedras preciosas, está hablando de todas las piedras preciosas que él tenía, piedras de fuego. Y su ropa era de piedra preciosa. Así que entonces, Ezequiel habló mucho de la destrucción de Tiro en Ezequiel 26, 3 al 5. Ezequiel 26, 3 al 5 dice así: por tanto ha dicho Jehová el Señor, he aquí estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti las muchas naciones, como el mar hace subir sus olas, y demolerán tus muros de Tiro, y derribarán tus torres, y barreré de ella hasta el polvo, y la dejaré como una peña lisa. Tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones. El versículo 7 dice, porque así dicho Jehová el Señor, y aquí que del norte traigo contra ti a Nabucodonosor, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes y tropa y mucho pueblo, y matará a espada a tus hijas que están en tu campo. Así que Nabucodonosor atacó a Tiro para destruirla, según la profecía de Ezequiel. Nabucodonosor atacó a Tiro para destruirla en el 538 al 585, 13 años la asedió y no pudo tomarla. No se cumplió la profecía de Ezequiel. No la dejó como una peña lisa. Y terminó el poderío de Nabucodonosor.
se cumplió 250 años más tarde cuando Alejandro el Grande la atacó y la limpió, la destruyó sin dejar rastro. Comentario bíblico adventista del séptimo día, tomo 4, página 267, dice que en el año 332 Alejandro el Grande la destruyó. Así que cuando Cristo ahora va a esa región, los discípulos recuerdan todo eso y entonces lo que ven es lóbrego y esperan que solamente ya la acción de Dios finiquite lo que queda. Los discípulos recordaban bien la obra de Elías en el Monte Carmelo contra los sacerdotes de Baal. Entendían que eso es la obra única que Dios podía hacer con ellos cuando degolló los 400 sacerdotes. La situación se puso más estresante cuando la mujer daba voces delante de ellos. Eso es lo que dice el texto. Dice allí, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Y entonces, acercándose a los discípulos, rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Los discípulos trataban a Jesús con mucho respeto. Ellos no le hacían la agenda a él. Lo trataban como maestro. En ese tiempo los discípulos creían que los maestros sabían y que ellos no sabían. No le daban instrucciones. ¿Por qué los discípulos aquí ahora intervinieron? Los discípulos calcularon que una tierra maldita con una mujer de la antigua raza cananea que estaban tarde 1500 años en su destrucción, y Tiro, una ciudad que Jehová había maldecido y que Alejandro había destruido. Allí no había mucho, no había más. Entonces ellos entendieron que Cristo se le fue de las manos el cuadro. Allí ellos ya pues se descontrolaron. Creían que ya era mucho el que la mujer diera voces detrás. Ya lo veían como una profanación, que siendo ellos el pueblo de Dios, la mujer daba voces. Vieron un cuadro feo, que creían que Cristo ya no cooperaba, ya no estaba tratando el cuadro en forma inteligente. Se animaron a reaccionar. Decidieron sugerirle. Era muy raro en el caso de ellos, pero en casos críticos ya sí. Cuando ya la cosa se habían ido de las manos, así entendían ellos que ya todo se había descontrolado. Se animaron entonces a sugerirle, a pedirle que ya reaccionara. Le dijeron: cállala, despídela, da voces tras nosotros. Ya vieron que era un momento de intervenir. Ellos tuvieron la impresión de que Cristo no entendía debidamente la situación, ya que no hacía nada para restaurar el orden. Pensaron que ya era tiempo de que ellos hicieran algo.
cosa muy rara en los discípulos, llamar la atención de Cristo para reclamarle la puesta en práctica de alguna medida, pero viendo que las cosas estaban llenas de las manos, entendieron que no había otra opción que llamar la atención del maestro para que asumiera una actitud correcta en tan desconcertante situación. La mujer suplicaba y suplicaba la ayuda de Cristo, dando voces tras ellos. Y los discípulos entonces cayeron en una crisis porque Cristo parecía no preocuparse. Ellos tratando con paganos y en tierra pagana. Finalmente, a la llamada de atención de los discípulos, Señor, da voces tras nosotros, despídela. Es decir, le quitaron el control a Cristo, miraron que tenían una crisis y entonces pues le dijeron una agenda a Jesús para que sobrevivir ellos. Cristo reaccionó, pero levantó solamente más dudas. Aunque la llamó como ellos pensaban, la llamó perrillo y eso lo calmó. Pero no le satisfizo del todo porque le vieron que las palabras no correspondían con el semblante y eso lo descontroló. Así que lo confundió porque lo hizo con un tono de voz que, lejos de estar lleno de aspereza, de suerte que la obligara a desistir sin esperanza. Dice que las palabras no correspondían con el semblante. Las palabras decían una cosa, pero en el semblante la invitaba a que creyera que estaba delante de aquel que no albergaba espíritu de exclusión ni de rechazo, sino de amor y disposición para ayudar. Así que ellos estaban sin entender, en una confusión. Pero fuera como fuera, la abordó como ellos creían que debía ser abordada, tratada como perrillo, aclarándoles que no estaba bien dar la comida de los hijos a los perrillos. Ese cuadro más o menos trajo algo de calma. La suplicante mujer se animó a aceptar la posición de perrillo y de expresar que aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de los hijos. Cristo no accedió a realizar una acción ni a expresar palabras como la que expresó al centurión romano cuando le dijo: ve, tu fe te ha salvado. Porque aquel centurión era un hombre que merecía la ayuda divina, por lo menos para los discípulos, porque había hecho una sinagoga a los judíos. Esta no había hecho ningún bien, así que no encajaba en las bendiciones de Dios a ningún nivel. Para los discípulos, el romano era digno, pero esta mujer no. Esta mujer no le acompañaba ningún récord de haber hecho algún bien. Cristo no le ofreció nada a la mujer. Eso mantuvo a los discípulos calmados. Dejó todo en manos de ella. Jesús lo que le dijo fue: por esta palabra de decir que los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de los hijos, por esta palabra, ve. No por mí, yo no doy orden que pase nada. Las cosas se van a desenvolver según la manejas tú. Así que por esta palabra, porque tú lo que dijiste, ve. Y le dijo, según Marcos 7, 24 al 30, el demonio ha salido de tu hija. Por esa palabra.
Yo no me involucro. La molestia de los discípulos concordaba con la molestia de Jonás. Veamos algún referente que tenían los discípulos para pensar como pensaban. Tenían un referente en Jonás con respecto a Nínive. ¿Cuál era el problema de Nínive? ¿Por el cual Jonás se comportó como lo hizo? Porque en Nínive era una ciudad que era peor que Tiro. Nínive era una ciudad que toda su riqueza era robo y saqueo. Mientras que en Tiro era negocio legal, la ley de oferta y la demanda. Nínive, toda su riqueza era de robo y saqueo en forma de atracos a todas las naciones. Así que cuando Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive, entonces Jonás huyó a Tarsis. ¿Por qué Jonás huyó? Jonás 1, versículos 2 y 3 dice así: Jehová le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Porque Jonás huyó. Jonás 3:4 dice: comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, he aquí en 40 días Nínive será destruida. Eso es todo lo que dijo. Profetizó destrucción. No hubo esperanza. Y lo hizo porque Dios, en un sentido, lo comprometió para que fuera, preparando el pez y el pez vomitándolo allí. Pero ¿por qué fue que Jonás huía? Jonás y Dios tuvieron un altercado agrio por Nínive. Lo dice Jonás 4:1 al 3. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué se enojó Jonás? El versículo dice, oró a Jehová y dijo, Jonás, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Por eso huí. Ahora que me obligaste a predicar y otra vez lo hiciste. Jonás 4:3. Te ruego que me quites la vida. Mejor me es la muerte que la vida. No puedo tolerar que Nínive sobreviva. Así que mátame. No tolero vivir. Este era el problema que tenían los discípulos en Tiro. Hace un tiempo, y antes de nosotros venir acá a Houston, pasamos un año en Pensilvania, después de ya haber pasado 29 años en la ciudad de Nueva York, en el pastorado. Fuimos allí para que mi esposa tomara una especialidad en terapia familiar.
siempre donde quiera que vivimos vamos a tocar puertas y predicando en las puertas y en los supermercados y donde quiera que vamos. Así que en un supermercado en Pensilvania, en Reading, allí repartiendo literatura y contactando personas, contactamos a varios, contactamos a un joven allí en el supermercado. Y hubo pues un debate muy importante con mi persona y el joven. Hasta el punto que quedó muy impactado y se sintió desafiado, hasta el punto que yo le di mi número de teléfono y lo invité a casa. Así que él fue a mi casa, porque él iba resuelto a que se aclarara bien sobre toda la doctrina de la inmortalidad del alma y del castigo eterno, del fuego eterno. Eso era su punto. Y yo le presentaba en la Biblia y lo desarmaba por completo. Le presenté, por ejemplo, allí en Génesis capítulo 3, a donde dice que Dios vedó, rodeó, cercó con ángeles el árbol de la vida, para que el hombre, una vez que pecó, no comiera y viviera para siempre. Y le dije, ya aquí tenemos la evidencia de que Dios en su plan no está incluido que los pecadores vivan para siempre y que el mal viva para siempre, y que el castigo y todas esas cosas sean para siempre, o sea, y que los pecadores sean inmortales. Aquí dice que Dios no lo permitió. Y le busqué también en Eclesiastés 9:5, los muertos nada saben. Eclesiastés 9:10, todo lo que te viniera a la mano para hacerlo según tu buena, porque el cielo donde van hay ciencia, trabajo y sabiduría. Le busqué a donde los impíos finalmente ya desaparecerán. En Isaías 26:14 dice, muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque tú los destruiste, arruinaste y borraste todo su recuerdo. Así que quedó completamente desmantelado, pero no convencido. Y fue a casa armado para él poder salvar, sobrevivir. En casa yo tenía PowerPoint. Y entonces le presenté PowerPoint, un estudio enorme, larguísimo. Y quedó pues desmantelado toda su creencia. Al terminar me dice, lo que tú me has presentado es verdad. No hay argumento en contra de ello. Pero yo me voy y me opongo al plan. Simplemente no lo acepto. Y se fue tirando la puerta, lleno de indignación. Su reclamo era, no acepto que los malos no se lo castiguen. Y se despidió. No permito eso. Así que el asunto de esto, de la mentalidad de aquello de que el malo debe ser barrido, Cristo no pensó como los discípulos en Tiro con la mujer cananea, pero ellos no creían lo mismo. Y recuerde que Judas andaba allí. Escuche bien. Los discípulos se escandalizaron con Jesús en Tiro. Jonás se escandalizó con Dios y pidió la muerte. Ese espíritu dice que si los malos van al cielo,
la persona dice, no quiero el cielo, simplemente no me doy el lujo de estar donde ellos estén. No es lo que Dios piense, simplemente esta gente no debe estar. Y entonces por eso hubo ese conflicto con Jonás y Dios, donde Jonás le pidió, mátame mejor. Si gente atracadoras y ladronas como Nínive no se le da su merecido, entonces no tolero la vida. Aquel hombre con el cual yo hablé me dijo lo mismo, en otras palabras. Entonces ya no se trata de lo que Dios piense. Ahora es cosas que a la gente le agradan. Más bien, aunque no estén en la agenda de Dios. Jonás le pidió a Dios, mátame. No tolero esta gente libradas. Y no quiero tampoco un Dios así. Dios no lo mató. Judas fue igual. Recuerde que él andaba allí cuando Jesús fue con la mujer sirofenicia. Entonces, Mateo 27:5 dice así. Arrojando la pieza de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas. La gente cree que se ahorcó por remordimiento. Por culpabilidad. Dice aquí, Pedro creía igual. Pedro creía lo mismo. Pedro creía que ya con Jesús iba a resolver el problema del abuso de los romanos y llevó una espada para defenderlo. Eso es lo que encontramos en Mateo 26, 51 y 52. Que dice, pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano sacó su espada y hiriendo a un siervo de su sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todo lo que tomen espada perecerán. Así es que Dios piensa, que lo que matan a espada perecerán. Cristo había enviado una advertencia a Juan el Bautista de que no se escandalizara, porque se ha escandalizado mucha gente con respecto a cómo Dios funciona. Así que en Mateo 11, 4 y 5, Jesús le dio una advertencia a Juan el Bautista. Respondiendo Jesús dijo, y hace saber a Juan la cosa que hoy ve. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres anunciado el evangelio, y bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Por qué Jesús estaba advirtiendo que no se escandalizaran, que no tropezaran? Sabía que la gente tenía una expectativa de Dios y que Dios tenía otra, y que había gente que iba a tener problemas. Jonás la tuvo, los discípulos la tuvieron, y Judas se ahorcó. Jesús le advirtió a los discípulos que se iban a escandalizar la noche que a él lo tomaran preso. ¿Por qué? Simplemente en ellos estaba la esperanza que al tocarlo a él iban a venir el ejército de ángeles para encargarse de los impíos y matarlo. Fue al revés. Al imperio romano nadie lo tocó por siglos. Quien fue muerto fue Cristo. Así que Marcos 14:27 dice, entonces Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque Cristo está, herirá al pastor y las ovejas serán dispersadas. Quien iba a ser herido era el pastor. Zacarías 13:7 ya lo había profetizado cuando ellos simplemente esperaban que iba a venir espada de Jehová contra los impíos. El versículo dice en Isaías 13:7, levántate, oh espada, contra el pastor, contra el hombre compañero mío, dice Jehová, y hiere al pastor.
Eso es lo que estaba escrito. Hiere al pastor. Ellos esperaban que el pastor iba a herir. Y dice, serán dispersadas las ovejas. Marcos 14:50 dice, todos los discípulos dejándole huyeron cuando se cumplió la profecía de Zacarías 13:7. Levántate de espada contra el pastor o contra el hombre, compañero mío, dice Jehová, hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. Así que Cristo simplemente le enseñó a los discípulos con la mujer sirofenisa que solamente confiando en Cristo, por eso Cristo le dijo, Cristo no vino a matar a los impíos. Cristo la trató con frialdad aparente para que ellos aprendieran la lección. Que la persona que confía en Cristo, como Cristo le dijo, por esa palabra que tú dijiste, por lo que tú dijiste, ve. Y con eso el demonio sale. Por tu actitud, yo no tengo que hacer nada. No te prometí nada. No dije ninguna palabra ordenando al demonio que salga. El que tú tengas fe va a resolver el problema. Y los discípulos aprendieron eso. Que simplemente Cristo ha venido para que cualquiera que tenga fe sea salvo. Aunque Él no actúe, aunque Él no esté allí. La fe de ellos se encarga del resultado. Esa es la lección que aprendieron. No importa quién sea, esa mujer que era de una raza maldita, ella manejó el proyecto, ella tuvo fe y fue salva. Si pudiéramos nosotros aprender como los discípulos aprendieron con tanta lentitud del Dios que tenemos y cómo salva. Dile a la gente, solo cree. Si crees, va a pasar. Él ha venido lleno de salvación, que si tú crees, serás salvo. Padre que moras en los cielos, grande es tu misericordia. Gracias por tu cuidado, gracias por tu bendición. Nos ponemos en tus manos. Gracias por tus bendiciones. Gracias por la riqueza que ha traído en el nombre de Jesús. Amén.